Kaixo entzule, ongi etorria Radio Venceremos podcastera. Utopiari buruzko hirugarren saioan, Itziar Zigak orainaz, etorkizunaz eta utopiaz hitz egingo digu. Itziar feminista iraultzailea da. Idazlea, zutabegilea, antzerkigintzan ere murgildu da. Radio Venceremos podcastaren estudioetatik, hau da, nire etxeko sukaldetik, bere hausnarketak grabatu ditugu. Itziar gazteleraz mintzo da, den bezalakoa, alaia, urduria, espontaneoa eta geniala. Hasteko, etorkizun hurbila zera dio. Pues me imagino que será un pitoste más grande que el que ahora. No sé, a 5 años la sensación es de que las fuerzas, la correlación de fuerzas, pues puede ponerse más apasionante esto, por decir algo, asusta, obviamente, ¿no? Aunque intento no dejarme llevar porque el fascismo viene, también entre otras cosas porque tengo 51 años y he estado, o sea, soy feminista, boyera, hija de una mujer maltratada, o sea, súper feminista, anarquista de la izquierda Berchale, pues de extremísima izquierda. Llevo escuchando que viene el fascismo toda la vida, ¿no? Entonces hay una parte en la que estoy un poco curada de el miedo a la reacción, al miedo paralizante a la reacción, ¿no? a la que viene. De cualquier manera, me imagino que dentro de 5 años, pues habrán avanzado más la posibilidad de las fuerzas de la ultraderecha también, ¿no? De esa reacción machista brutal, no solamente machista, ¿no? También, pues básicamente, todo para que sigan las oligarquías capitalistas sigan dominando el mundo a más, ¿no? Porque no tienen bastante con lo que tienen, no es suficiente, tienen que ir más. Pero también nuestra propia reacción, ¿no? Nuestra revuelta que ya está, nuestras revueltas que ya están en marcha desde hace mucho. Entonces me imagino que dentro de 5 años también nos habremos revuelto más nosotras, ¿no? Nosotras, y cuando digo en un femenino plural, muy plural, ¿no? Entonces, un poco por ahí. Eta por ahí, eskuin muturraren gorakadatik eta feminismoaren matxinadetatik salto bat eman dugu. Utopia no es una isla liburuan, Leila Martínez kazetaria kontatzen du distopien inpaktu kulturala ikertu zuenean, zenbait maingurutara gonbidatu zutela. Mainguru hoietan ikusleei galdetu zien ea nola imaginatzen zuten mundua 50 urte barru. Itziarri galdera horixe egin diot. A mí me gusta mucho separar mi deseo de mi imaginación, de mis análisis, ¿no? Creo que habremos plantado mucha cara al capitalismo, a las hordas capitalistas e imperialistas que nos dominan, ¿no? Entonces, la sensación que tengo es de que no nos podemos imaginar, pero que sí que habrá cosas que ahora pintan muy mal, pero que no van a llegar a ganar todo el rato, ¿no? No sé. No lo sé. O sea, hay una parte de la que me cuesta mucho hacer análisis, pero porque no lo... Creo que habrán surgido también revoluciones que igual ni nos imaginamos, que vienen de las que ya están en marcha, que vienen de las que han estado en marcha siempre en la historia de la humanidad, ¿no? Que es contra los imperios, contra la dominación. Dominazioa. Utopia ez alda dominazio forma guztien gaindipena? Ala gainditu ezinezko zerbait da dominazioa? Nos hablan en todos los sentidos de la inevitabilidad de la dominación, ¿no? Siempre lo van a buscar en la biología, como no, pero no solamente a nivel de hombre-mujer, que está totalmente... Es un disparate, ¿no? Que como si el binarismo de género y el patriarcado fuera consustancial a la humanidad, desde la antropología hasta nuestra historia actual ahora mismo, ya nos dice que no, todo cambia y no es así, ¿no? Pero no ha habido, no, es como, de hecho, yo como tengo muchas nostalgias del Paleolítico no he vivido, pero es una tontería mía, porque sabemos que desde luego ahí sí que no había patriarcado. Pues, pero también es una época en la que se han vertido precisamente por desconocimiento y porque sabemos que es el origen de todo, es el origen de la humanidad, digamos, pues se ha buscado un montón decir que ya entonces la idea casi del hombre cazador y la mujer que limpiaba la cueva, ¿no? Sí, claro, sabemos perfectamente que no es así, ¿no? Entonces de ahí viene un poco la búsqueda de esa... Es que, o sea, de hecho en el Paleolítico no podemos hablar, y los paleolíticos, que también fueron muy variados, no podemos hablar ni de
ni de hombres ni de mujeres realmente. Entonces ha habido muchísimas sociedades, sociedades muy desarrolladas y muy complejas y civilizaciones que no eran patriarcales desde ahí y que no eran súper jerárquicas, ¿no? Entonces hay un estudio que encontré, yo estudio, leo lo que me da la gana y busco en el pasado, como hacen ellos, ¿no? Y busco lo que quiero, o sea, lo que me confirma que que no existe esa inevitabilidad de la dominación. Entonces hablan de que ya hablando del neolítico, digamos, ciudades, hablando de ciudades directamente, analizaron por el tamaño de las casas y la diferencia del tamaño de las casas en las poblaciones grandes, es decir, ciudades de un montón o sea, de momentos de la antigüedad, de lugares del mundo, y se vio que había sociedades y que había ciudades muy desarrolladas, que muy complejas, con muchísimos habitantes, donde no había una gran diferencia del tamaño de las casas. Bueno, por eso, pues a lo mejor podemos volver a rehorizontalizarnos, ¿no? Desde luego las fuerzas van a estar ahí y hay muchos lugares donde suceden cosas interesantes, pero bueno, yo espero. Es que más que nada a mí me cuesta con esto un poco, ¿no? Pero, hombre, está claro también que es muy difícil de separar, de hecho, la utopía de la distopía, que es un poco a lo que iremos ahora, es muy difícil. Hitz egin dezagun utopiaz. Utopiak beharrezkoak aldira? Zer pentsatzen du Itziarrek? Mira, yo como soy, como ya desde una edad, como digo, pues muchas hemos vivido con aquella frase, crecido con aquella frase de Eduardo Galeano, ¿no? De que la utopía te ayuda a avanzar. Creo que son como... Sí que las necesitamos. Una de las cosas que creo que nos pasa y que han conseguido, y la gente que digamos que se dedica a estudiar más esto y tal, que han conseguido esa frase, digamos que no sé, aquí no me acuerdo de quién es, la de que han conseguido que nos resulte más fácil imaginar el fin del planeta que el fin del capitalismo, o sea, está claro, ¿no? Algo que nos han cercenado mucho es la imaginación. Entonces creo que en ese sentido, ¿cómo no vamos a imaginar, no? Si siempre hemos imaginado, tenemos una capacidad de fabulación alucinante y de análisis de la realidad y de ahí de fabulación. Entonces, y de crear historias y de contarnos historias. Sin embargo, nos cuesta mucho. Es cierto que esta sensación en la que se nos ha ido, que se nos ha ido inoculando, ¿no? Y creo que sucede más, no es por nada, en los lugares más privilegiados del planeta, ¿no? Porque por puro extractivismo imperial, pues que somos tan privilegiadas, pero lo somos. Hablo de la Europa occidental, hablo de las poblaciones más... Bueno, entonces, creo que es precisamente a nosotras a las que nos cuesta más muchas veces imaginar que las cosas pueden cambiar, imaginar utopías, por ejemplo. Desde ese lugar, aunque sea para darnos cuenta de cómo nuestra imaginación ha sido cercenada, cómo nos cuesta mucho imaginar que podemos cambiar las cosas. Desde luego, si consiguen convencernos de que no podemos cambiar las cosas, es cuando sí que no la cambiaremos, ¿no? Y a veces ese pesimismo aterrador que nos entra, ¿no? Que nos paraliza y que últimamente nos paraliza mucho, creo que tenemos que mirárnoslo, porque desde luego, primero, que te da una bajona de la hostia, porque claro, yo cuando empiezo a leer y a escuchar, hombre, claro que sí, país a país, que viene la ultraderecha, que más un montón, obviamente, de noticias de destrucción del planeta, más genocidios, más... A mí me cuestan, hay muchas conversaciones que he tenido a lo largo de la vida, ¿no? De política y tal, en las que todo el rato todo va peor, que básicamente empezar a hablar de todo desde ahí, que es que a mí se me pone muy mal cuerpo y no tengo ganas tampoco, aparte de que creo que, bueno, que nos hace daño, ¿no? Entonces, creo que desde ese punto, imaginar, o sea, ponernos a imaginar, que nos cuesta tanto ser consciente de que tenemos bloqueada la imaginación, es importante para ver cómo nos desactivan y nos desactivamos. Desde ahí creo que las utopías son importantes y luego son muy divertidas. Divertigarria, inoiz ez dut utopia horrela imaginatu. Beti pentsatu izan dut jendea zoriontsuagoa izango litzatekeela. Bestela, ez litzateke utopia bat izango, ezta? Baina inoiz ez dut pentsatu utopiak divertigarriak izan daitezkeenik. O sea, es que también es muy divertido imaginar, ¿no? O sea, y ver todas las... Eso nos encanta, por ejemplo, y desde luego las feministas la ciencia ficción feminista especulativa
ha sido de los 70, por ejemplo, y no solamente hablo de Margaret Atwood, ¿no? Que obviamente con el cuarto de la criada y tal, como no nos vamos a quedar siempre más con una blanca, pues Ursula K. Le Guin, es decir, todo el afrofuturismo, o sea, Octavia Butler, tal, es muy alucinante. O sea, el afrofuturismo feminista, por ejemplo, donde vuelve a mezclarse la distopía y la utopía. Hay una novela que recomiendo un montón que se llama Estaba pensando en la Villavesa mientras venía por aquí. Creo que se llama Una mujer en el tiempo. La tradujo mi amiga Helen Torres, entonces, y es de Consoni. Entonces, es una novela que recomiendo totalmente, en la que precisamente habla además, bueno, habla desde una mujer medicalizada, psiquiatralizada, negra en Estados Unidos, precarizada y arrasada por los servicios sociales, por el capitalismo, por el racismo, por el machismo y por todo, y que está, bueno, digamos, desde su locura, o desde su, no sabemos si es locura en realidad, pues comienza a tener conexiones con mundos futuros. Y me pareció muy chula el ver cómo ya en los 70 estaba adelantando un montón de, pues sobre todo crea lo gustoso que es imaginar un mundo utópico donde las relaciones, donde hay muchas cosas que ya apuntábamos, ¿no? Por ejemplo, donde la comunidad es lo más importante, por supuesto, y donde se ha vuelto, donde se han superado ya desastres ecológicos hacia los que se veía que iba el desarrollismo, y se ha recuperado una forma de vida sostenible con todos los conocimientos que ya tenemos también, por supuesto, y desarticulando, bueno, ella imaginaba desarticulando absolutamente la familia, ¿no? La abolición de la familia. Pero está claro que el patriarcado nos llevó a, o sea, el binarismo de género, de romper la comunidad como la rompieron aquí, o sea, que si la rompieron a sangre y fuego, ¿no? O sea, realmente, y no solamente con la caza de brujas, con el fin de la comunal, con las conquistas, etcétera. Romper la comunidad y la persecución de, o sea, eso, romper la comunidad y partirnos en dos a nivel de pareja, protofamilia y familia, y en dos a nivel de hombre-mujer, está claro, ¿no? Persiguiendo todo lo disidente. Creo que, por ejemplo, que en ese sentido muchas veces hemos imaginado la abolición de la familia como necesario desde ahí, ¿no? Y ahora cada vez creo más que en realidad hay que putificar la familia. No se trata de negarla, ¿no? Se trata de que la familia sea comunitaria y sea más abierta, sea comunidad y que no lo rompa, ¿no? Ni romper la pareja. O sea, en realidad es más, no tienes que abolirla desde ahí, porque creo que esto mi amiga Helen Torres, la que tradujo este libro, me decía un día, tomando unos vinos, queríamos romper el patriarcado y para eso rompimos la familia, la pareja, la comunidad y nos quedamos con el patriarcado, ¿no? O sea, no sé. Bueno, desde ahí creo que... Bueno, luego esta señora, esto me lo dijo la Helen, con los años, que sigue viva esa mujer, pues se ha vuelto terfa. ¿Qué le vamos a hacer? Antitransodiante. Cuando una de sus grandes heroínas, heroíne, era un ser totalmente, pues eso, ¿no? No binario. Desde ahí creo que, por ejemplo, hay cosas muy hermosas que están pasando con la utopía. Y esto, cuando yo tengo, o sea, yo eso, cuando yo recuerdo principios de los 2000 cuando me di cuenta, porque yo ya venía del feminismo, obviamente, y me di cuenta que realmente, o sea, el quien apuntala, o sea, quien señala el binarismo de género como algo construido y como algo absolutamente dañino para toda la sociedad, para romper la comunidad, como decía, y para que seamos soldadas y soldados del patriarcado y del capitalismo, del imperio, etcétera, y quien señala que es una construcción social es el feminismo, obviamente, pero yo de repente descubrí, digamos, lo queer, y yo era queer, ¿no? O sea, como transfeminista, etcétera. Y entonces hablábamos del binarismo de género como si fuera un poco como hablar casi del neoliberalismo, como si fuera algo como casi muy... que sabíamos formular, pero que todavía, o sea, nosotros, aunque ya lo vivíamos de una manera más no binaria, digamos, era algo todavía más como una especie de ideal, no sé, quiero decir, no lo habíamos practicado tanto, aunque ya lo estábamos viviendo, como las siguientes generaciones. Y por supuesto no hablo de toda la chavalería, pero hay una cantidad inmensa de chavalería en muchísimos lugares del mundo que lo no binario lo vive de una manera muchísimo más encarnada, propia, suya, y lo ha llevado, ha pegado lo que nosotros planteábamos y generaciones anteriores estaban planteando como,
como algo hacia lo que había que tirar, digamos, se ha convertido de repente en una realidad mucho más desarrollada, en algo mucho más vivido. Y esto me parece un gran ejemplo de por qué necesitamos formular las cosas, ¿no? Y me parece que es algo por lo que podría tirar en un futuro. Y esto no se va a acabar así de un día para otro, por mucho que prohíban hablar con la E, por mucho que Trump diga lo primero, aquí hay hombre, hombre, mujer, mujer, hay mucha gente que ya ha empezado a vivirlo de otra manera, ¿no? Entonces... Pero no solo el ritmo de milongas usan los libertarios para sus canciones de lucha, sino también la guajira. Itziarrek utopiak imaginatzearen eta utopiak formulatzearen garrantzia azpimarratu du, eta utopiaz duen ikuskera pixka bat aurreratu du. Amaitzeko, bere utopian pixka bat sakontzeko eskatu diot. Ni siquiera necesitamos algo tan, es que no voy a decir radical o extremista como abolir la familia, aparte de que no es que cuando había comunidad no hubiera familias, ¿no? Es como, no, lo que pasa es que no era como encerrarnos a cada una en nuestra casita con los problemas familiares de las que estábamos, movimientos sociales revolucionarios, tanto el independentismo en Euskal Herria, obviamente, como la lucha, como el feminismo, como las LGTBI, queer, comunidades, etcétera. Ya vivimos mucho más en comunidad, o sea, porque nos necesitamos y porque creemos en una lucha colectiva y tenemos objetivos colectivos, y luego pues también nos encarcelan o nos echan de casa o y nos sostienen nuestras comunidades, ¿no? Entonces eso me ha hecho creer ver mucho más que la comunidad, o sea, quiero decir que la comunidad no es algo que haya desaparecido, lo comunitario no es algo que haya desaparecido. Entonces me lo imagino, como te decía, putificando la familia, putificando las comunidades, y me imagino, no sé, claro, yo es que soy un poco como, tengo romanticismos rurales cuando soy más urbana que el copón, o sea, que tampoco... Pero bueno, sí que me imagino creando, no lo sé, me imagino que una especie de utopía que pasará por una distopía anterior, o algo, o sea, no sé, el apocalipsis también mola, ¿no? Entonces, hay algo en lo que sí que ves un poco que puede haber cracks en muchos sentidos, pero que podemos ir tirando hacia comunidades que no tienen por qué ser situadas únicamente como en un territorio me refiero a, pues, en eso, ¿no? En las Bardenas, no, soy más verde yo, pero bueno, también me gustan los desiertos. Pero me lo imagino más como de alguna manera sí que tirando a comunidades de alguna forma más que tiendan hacia algo más autosuficiente, porque está claro, ¿no?, que la vamos a necesitar desde luego, y que necesitamos crear esa posibilidad de no necesitar tanto la producción industrial o la producción capitalista, etcétera. Me lo imagino un poco tirando por ahí. Y bueno, y con mucho zorrerío, por supuesto, también con mucha alegría, con mucha fiesta, en un sentido de recuperando también desde rituales, o creando nuestras propias rituales, nuestros propios folclores, nuestras propias ceremonias. Un poco desde ahí, pero bueno. Y ya que tenemos todo lo producido maravilloso de plástico, pues ojalá se deje de producir tanto, ¿no? Pero bueno, nos da para muchas generaciones de purpurina y de... Eta bere hausnarketa amaitzeko, Itziarrek ideia bat azpimarratu nahi du. Simplemente volver a esta idea de la imaginación y de que si nos convencen de que realmente no vamos a ganar nunca, y ganar significa rehorizontalizar, que podamos vivir, o sea, realmente nuestro plan siempre es que pueda vivir todo el mundo, o sea, y que no es la tierra para quien la trabaja, sino para quien la necesita, los bienes para que todo esto, ¿no? O sea, entonces creo que está bien en ese sentido siempre seguir dándole vueltas a que no nos convenzcan de que la tenemos la batalla perdida. Si pudiera ya tocaba hacer memoria. Yo en mi choco con lo mío, con las sillas en mi ruina, estando mi... Bueno, entzule, espero dut interesgarria iruditu izana. Itziarrek aipatzen duen liburua Mujer al borde del tiempo da, March Piercirena.
Gogoratu podcast kanala Mastodon bidez edo podcastak entzuteko erabiltzen duzun aplikazioaren bidez jarraitu dezakezula. Gaurko saioa galdera batekin amaitu nahi dut. Nola imaginatzen duzu mundua 50 urte barru? Siguiendo condenas falsas de tramitas de revista. Sigo a flote y hasta el coño como un salmón río arriba, sintiendo que vivo de milagros de mis vírgenes siniestras y benditas que me cuidan. Y si dicen, pues que digan, llenándome el zapato por si no hubiera un mañana, que parece que la muerte campa por las avenidas de la tierra prometida. Del cajón de tu mesilla sale olor a naftalina. Agarra bien la Biblia, rata. Siéntete el bueno mientras matas. Con la otra pilla grita miedo a lo que no es lo tuyo, diciendo ser ciudadano de este mundo. Yo en mi choco con lo mío, con las mías en mis ruinas, dando mimo al manantial de soledad que me da vida con lo mío, con las mías, en mis ruinas. Yo en mi choco con lo mío, con las mías en mis ruinas, dando mimo al manantial de soledad que me da vida con lo mío, con las mías, en mis ruinas. Poniéndome el grito en un techo que habéis pintado de azul. Lo llamáis cielo, yo cacho lo justo. Mejor será volar con otro rumbo. Que hacéis puzzles con la bola del mundo. Que me parta un rayo si un reto me achanta. Echando 7 restos, vivo con la felicidad a ratos de quien canta. Y me importan 4 mierdas, los halagos y las faltas. Me nutro en la derrota, no voy de nada. Mi ruina y mis amores solo me avalan. Cada vez menos deshecha. Quien sabe lo que siembra, no le teme a la cosecha. Yo en mi choco con lo mío, con las mías en mis ruinas, dando mimo al manantial de soledad que me da vida con lo mío, con las mías, en mis ruinas. Yo en mi choco con lo mío, con las mías en mis ruinas, dando mimo al manantial de soledad que me da vida con lo mío, con las mías, en mis ruinas. Radio Venceremos, rompiendo cercos.